La oveja bíblica y el pastorcito anatemoso en No juzguen y no serán juzgados. El pastorcito leyó a sus ovejas el siguiente versículo. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? Pues de eso quiero hablarles. Hay leyes espirituales que rigen el universo y juzgar es una de ellas. Para confirmar su punto de que juzgar es una ley espiritual, el pastorcito leyó el versículo que encontramos en Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. Si juzgamos, dice la Biblia, seremos juzgados. Pero la oveja bíblica quedó pensativa sobre el uso de estos versículos y que el pastorcito definiera el juzgar como una ley espiritual. Pero el versículo de Job habla sobre las leyes físicas del universo, lo que estudia la astronomía. Nada tiene que ver con leyes espirituales. Si leyera unos versículos antes y unos después, nos daríamos cuenta. Y el versículo de Lucas, me parece que algo no encaja. Para enseñarle a sus ovejas cómo conoció esta ley espiritual, narró esta historia real, pero te la resumo por cuestiones de tiempo. Pastor muy famoso confiesa su pecado de infidelidad en público. Otro pastor menos famoso dio su opinión al respecto porque le preguntaron. Y el pastor Arthur Burr dijo, yo no lo juzgo, porque yo también cometí ese pecado en otro tiempo. Y esto me enseñó que el juicio es como un boomerang, que con el tiempo se nos devuelve. Si juzgamos, seremos juzgados. ¿Es en serio? ¿Su argumento se sustenta en dos pastores que cometen el pecado de adulterio y siguen predicando? ¿Y nos quiere enseñar que no debemos juzgar porque se nos puede devolver el juicio? Y el pastorcito siguió explicando a sus ovejas. La ley espiritual de juzgar tiene un efecto boomerang, es decir, todo se devuelve, porque si juzgamos, seremos juzgados. Y la pobre Ob estaba cada vez más desorientada. ¿Efecto boomerang? Parece estar hablando del karma, una doctrina central del hinduismo, budismo y espiritismo, pero nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Con más confianza, el pastorcito seguía ilustrando su enseñanza con varios ejemplos. Una mujer que juzga la crianza de otra mujer termina criando de igual manera a su hijo, porque como dice la Biblia, si juzgamos, seremos juzgados. Y quiero resaltar que ser gordo, o una enfermedad, un hijo rebelde, o una infidelidad, o un pecado del cual no han podido ser libres, pueden ser el resultado del efecto boomerang, por haber juzgado antes. Porque Jesús dijo, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Ob ya tenía dolor de cabeza de escuchar este absurdo mensaje. ¿Puedo estar gordo o enfermo por juzgar a otro? ¿Soy infiel o puedo sufrir infidelidad por juzgar a otra persona? Esta enseñanza no tiene nada de bíblico, porque ser bíblico no es maquillar un mensaje citando versículos. Y sin sonrojarse, el pastorcito continuó explicando la definición de juzgar. Juzgar es hablar o pensar lo malo de otros, creer que somos mejores que otros, cuestionar la relación que otros tienen con Dios, señalar los pecados de otros, creer que sabemos la intención que una persona tiene detrás de sus acciones. Aturdida, no comprendía por qué tanta incoherencia. Estas definiciones son muy convenientes y ni siquiera se acercan a las definiciones de la RAE, y utilizando como siempre la vieja confiable. Pero al pastorcito le faltaba un ingrediente más para esta sopa de enseñanza. Pues esto en la psicología se conoce como la proyección. Es un mecanismo de defensa de los seres humanos que nos hace ver en los demás lo que no queremos admitir en nosotros. A Ob casi se le cae la lana cuando escuchó este comentario. ¿What? Todo esto parece sacado de una página Nueva Era que habla sobre leyes que rigen el universo. Momento. Para aclarar el mensaje a sus ovejas, el pastorcito siguió guiándolas por medio de ejemplos. Por ejemplo, un youtuber, un troll, un predicador legalista que todo el tiempo está señalando y juzgando a los demás. Lo que está proyectando es lo que necesita oír. Y nuestra oveja Ob recordó algo que en días pasados había visto por internet.
Hace 2 días un youtuber subió un video donde cuestionaba una enseñanza del pastorcito sobre confesión positiva, que no es nada más que enseñarnos que lo que dices lo vas a recibir. Algo así como tener al genio de la lámpara de Aladino en mi boca, atrayendo mis deseos. ¿Será que le está respondiendo al youtuber? Para seguir reafirmando sus palabras y dar autoridad a su ley espiritual de juzgar y su efecto boomerang, el pastorcito insistía en recordar las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Ob no pudo aguantar más y habló a sus colegas las ovejas. Basta ya, pero sobre todo basta de malinterpretar las palabras de Jesús. El pastorcito anatemoso no nos explica que Mateo 7 del 1 al 5 y Lucas 6 del 37 al 42 son el mismo relato, son las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. La enseñanza de Jesús en estos versículos no es no juzguen y no serán juzgados. A esta historia le falta un pedazo. No citó unos versículos que son muy importantes para entender la enseñanza de este relato, que son Lucas 6:42 y Mateo 7:5. Estos destruyen su argumento, pero hábilmente se encargó de eliminarlos de su enseñanza. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La enseñanza de Jesús nos llama a evaluar y trabajar nuestros pecados primero, buscando siempre nuestra santidad y, posterior a eso, ayudar a nuestros hermanos en la fe a no seguir en el pecado, exhortándolos, ayudándolos y animándolos. En ningún momento nos invita a convivir con nuestro pecado y el del vecino, y menos a tener miedo a represalias místicas por señalar el pecado. Algunas ovejas escucharon a Ob, otras estaban muy entretenidas escuchando al pastorcito y otras sencillamente eran cabras. Pero Ob había cumplido su deber como oveja bíblica, exponer el error, llevar a la reflexión apelando a la conciencia de las ovejas y deseando que el poder de Dios abriera sus ojos y oídos revelándoles su verdad.